Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, que es día 9 de julio de 2025. Un día que en principio nos debería haber deparado muchas emociones políticas, porque hoy se tenía que celebrar, y de hecho se ha celebrado, el pleno monográfico sobre la corrupción que le venían pidiendo al presidente del Gobierno todos los grupos parlamentarios, tanto sus socios como los grupos parlamentarios de la oposición pura y dura, los que se sientan en el lado derecho de la bancada del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Pero fuese el debate y no hubo nada. Yo de verdad que no recuerdo, esta es naturalmente una opinión muy personal, un gatillazo tan llamativo por parte de los grupos políticos que apoyan a Pedro Sánchez en esta legislatura. No esperaba que pasara nada, o sea, no crean ustedes que yo tenía la expectativa colocada en que hoy hubiera, una debacle para Sánchez y que hubiera salido del Congreso de los Diputados abatido y prácticamente condenado a convocar elecciones. No lo esperaba. Pero sí que esperaba que al menos la retórica incendiaria que han estado utilizando los grupos de la oposición durante los días previos se manifestara hoy en sus intervenciones parlamentarias y que colocaran al presidente del Gobierno y por lo tanto al partido gobernante, al Partido Socialista, en una situación más incómoda de lo que han hecho, porque la verdad es que no han hecho nada, salvo un poquito el PNV, pero solo un poquito. Los demás han mantenido una actitud que no se compadece en absoluto con esto que nos decían en las horas previas de estamos ante un pleno histórico, marcará un antes y un después, está en juego el futuro de la legislatura, etcétera, etcétera. Absolutamente nada. Y eso que Sánchez no ha hecho nada que no estuviera previsto, Sánchez se ha comportado exactamente igual que habíamos previsto que iba a comportarse también en los días previos. ¿Por qué? Pues porque él quería ampararse, y de hecho es lo que ha hecho, en un paquete de medidas que él considera que son contundentes, que son 15, que después desgranaremos. Si ustedes tienen curiosidad por conocerlas, pues se las contaremos una a una. Pero ni una sola explicación. Y esto a mí es lo que más me llamaba la atención, antes de las 9 de la mañana y desde luego ayer y antes de ayer y en los días anteriores. ¿Por qué? Porque estaban diciendo los grupos parlamentarios que sí, que tomar medidas está muy bien, que regenerar la vida política está muy bien, que hacer un paquete de medidas contundente como usted anuncia está muy bien, pero no basta. Estaban diciendo todos, no basta. Usted tiene que dar explicaciones. Y por lo tanto, pues yo esperaba que le hicieran muchas preguntas a Sánchez. ¿Qué es lo que usted sabía? ¿Por qué destituyó usted al señor Ábalos? ¿Qué pasó el día que Delcy Rodríguez pisó suelo español? ¿Se entrevistó usted o no con Ábalos para decirle que le estaban investigando con carácter previo? ¿Sabía usted que la UCO estaba detrás de la pista de Koldo García? ¿Por qué no sospechó de Santos Cerdán? Es decir, esas explicaciones que hubieran podido restañar un poco la confianza malherida en las relaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Y las preguntas, el que las ha formulado ha sido el PNV, luego ha habido algún otro portavoz que tímidamente se ha apuntado, aunque de refilón. Pero no ha habido ninguna respuesta y no ha habido ninguna, protesta por el hecho de que no hubiera ninguna respuesta. Por eso digo que al final el debate fuese y no hubo absolutamente nada, pero nada, de tal manera que el presidente del Gobierno sale feliz como una perdiz de este Congreso. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el panorama con el que nos enfrentamos ahora? Pues que Sánchez podrá decir que ha quedado claro que sigue teniendo el apoyo de sus socios y que por lo tanto la vida sigue. Y se ha permitido el lujo además de poner en marcha una estrategia que le ha salido bien. Claro, él, fíjense, y esto es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, el pleno ha durado 4 horas y media y yo me lo he chupado entero, O sea, otras veces no tengo la paciencia de hacerlo, pero como yo creía que podía ser un pleno muy, muy importante, donde se dijeran cosas pues que pudieran marcar lo que queda de legislatura, pues digo, aquí estoy yo como un solo hombre, siguiéndolo. No he perdido ni un solo detalle del debate. 4 horas y media. Por cierto, una vez más, con un desequilibrio en la utilización de los términos realmente pavoroso. El presidente del Gobierno, Sánchez, ya saben ustedes que según el reglamento de la Cámara no tiene limitación de tiempo en sus intervenciones, de tal manera que ha utilizado 42 minutos en su primera intervención, 49 en la réplica y 6 en la dúplica, total 97. ¿Cuántos minutos ha hablado el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo? 20. 13 al principio y 7 en la réplica. Es decir, casi 5 veces menos que el presidente del Gobierno. Esta es la desigualdad de armas con la que uno llega a un debate de esta naturaleza. Pero bueno, esto tampoco es noticia porque esto ya sabíamos que iba a ocurrir. Lo importante no es la valoración cuantitativa, sino la cualitativa.
Y claro, ahí es donde Sánchez ha demostrado que, bueno, hombre, todavía tiene algún instinto estratégico. Él ha partido de un presupuesto que se ha cumplido a rajatabla. Yo hablo el primero y por lo tanto yo digo lo que me da la gana. Me amparo en el paquete de medidas y aquí paz y después gloria. Y después de mí hablan los grupos por poco minuto y ahí efectivamente pues me harán preguntas esperando que yo las conteste. ¿Qué es lo que yo haré cuando me toque el momento de responder a los grupos? Pues me sacaré de la manga un discurso que llevo previamente escrito, porque habitualmente en un debate parlamentario, para que ustedes lo entiendan, el primer discurso lo llevas escrito. Y luego las réplicas, que es cuando se produce, digamos, el mayor interés parlamentario, es cuando uno improvisa y va contestando a las cosas que te han preguntado. Pero aquí, y este no es un detalle baladí, créanme, el presidente del gobierno, el que llevaba escrito era el segundo discurso. ¿Por qué? Porque era un discurso casi íntegramente dedicado a el principal partido de la oposición, para hablar del Partido Popular, para ejercer de oposición de la oposición. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Para decirle al Partido Popular todas las cosas que he hecho mal desde el día en que se fundó. Y naturalmente buscar la complicidad de sus socios. ¿Por qué? Porque todos los socios tienen un enemigo común, que es la derecha. Y por lo tanto él dice, me amparo en este discurso, insisto, leído, una página detrás de otra, una cosa muy llamativa. Y por lo tanto, pues así pasa de mí el cáliz de tener que responder a las preguntas incómodas que los grupos parlamentarios me puedan plantear y que, insisto, alguno, como el PNV, y ahora lo escucharemos, le han querido plantear. Esto es todo, amigos, esto es todo. Dicho lo cual, yo tengo que resumirles lo que ha ocurrido en esas 4 horas y media. Naturalmente utilizaré mucho menos tiempo, pero vamos a intentar hacer un, resumen que sea completo, que sea más o menos llevadero y que respete el orden cronológico para que ustedes sepan lo que ha ido ocurriendo desde el minuto 1, desde las 9 y pocos minutos, cuando ha hecho uso de la palabra por primera vez el presidente del gobierno, hasta la 1:30, que es cuando ha finalizado ese debate monográfico. Bueno, ¿qué es lo primero que ha hecho Sánchez? No les va a llamar la atención, porque ya lo había hecho antes con carácter previo. Pedir disculpas. Quiero pedirles una vez más disculpas. Y además quiero hacerlo desde aquí, desde la sede de la soberanía nacional. Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Es evidente que pese a la reacción inmediata de su expulsión, los mecanismos de control interno en mi organización no funcionaron correctamente. Y es evidente que el Gobierno, aun teniendo tarea pendiente en materia de otros muchos ámbitos, tenemos que volver a poner el foco y reivindicar y fortalecer toda la acción en materia de lucha contra la corrupción y el machismo. Insisto, absolutamente nada nuevo, porque esto ya lo había dicho 2 veces, las 2 veces que ha comparecido ante los medios de comunicación. Es más, hoy nos ha dado a conocer algo que a mí también me ha llamado la atención, porque reproduce exactamente el mismo esquema de los famosos 5 días que se tomó de reflexión cuando estuvo pensando si tiraba la toalla o no tiraba la toalla, y al final volvió diciendo, soy muy necesario para mi país. Bueno, pues hoy ha confesado, en su discurso parlamentario, que esta vez le pasó lo mismo, que estuvo sopesando la posibilidad de dimitir y que al final llegó a la conclusión de que lo mejor para España era no tirar la toalla. Quienes llevan 7 años pidiendo elecciones y por supuesto mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
Bueno, las carcajadas que ustedes oían naturalmente procedían de la bancada popular. Ha habido varios encontronazos de este tipo y eso ha obligado una vez más a que Francina Armengol pues llamara al orden a los diputados del Partido Popular, les pidiera por favor que fuera gente educada, que había que aprender a escuchar al adversario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí queda esa confesión de Sánchez. Pensó en dimitir y al final dijo que no iba a tirar la toalla. Es más, en un gesto que no sé muy bien cómo calificar, él ha dicho que si sigue, entre otras razones, es porque está absolutamente convencido y quiere dejarlo claro ante la opinión pública de nuestro país, que él es un político limpio. Y por eso subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. Bueno, pues este es el resumen del resumen, ¿eh? En 3 testimonios ya hemos resumido los primeros 42 minutos de intervención del presidente del gobierno. Pido perdón y a continuación digo, he considerado que dimito, creo que lo mejor para mi país es que yo siga al frente, porque sin mí este país se puede ir, vaya usted a saber dónde, y luego naturalmente yo quiero reivindicar la limpieza de mi conducta como presidente del gobierno. Todo es lo que he dicho, este es el resumen de verdad de lo que ha dicho el presidente del gobierno. Y ahora vamos con lo que le ha replicado el principal partido de la oposición, el líder del PP, que es Núñez Feijóo, que es el primero que ha intervenido después del discurso de Pedro Sánchez. Decía Sánchez que él y su partido son limpios, él y el PSOE. Pero claro, el señor Feijóo, en relación a la conducta del PSOE, basándose en los autos judiciales que estamos conociendo, no llega, escúchenlo, a la misma conclusión. Según la justicia, todos estos años han operado como una organización criminal. Es decir, no hay un plan para desmontar al Estado y otro para saquearlo. Es que es el mismo. Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas. Eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él. La verdad es que ha estado muy duro, el señor Feijóo, y no ha estado mal, desde mi punto de vista, desde lo que es el análisis de su, digamos, eficacia parlamentaria. Creo que ha cubierto con nota la intervención. Muchas veces se le acusa de ser blando, de ser demasiado componedor, de no buscar la confrontación. En este caso se le podrán hacer muchas críticas, pero esa no, porque la verdad es que ha ido a degüello en muchas ocasiones, no solo contra el PSOE, como acabamos de escuchar, también cuando hablaba de Sánchez en primera persona. Le ha dicho de todo menos bonito. El que eligió el número 2 que está en prisión es usted. El que escogió para el ministerio con mayor presupuesto al otro número 2 imputado es usted. El que aceptó el coldogobierno es usted. El que nombró fiscal general del Estado imputado es usted. El marido es usted. El hermano del hermano es usted. El que mantuvo a su lado y tapó 7 años a un supuesto acosador de mujeres es usted. No sabemos dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad directa. Lo sabremos, no tenga duda. La verdad es que en los contraplanos de la televisión, cuando el señor Feijóo estaba dirigiéndole estas palabras, a Sánchez se le notaba especialmente crispado. Naturalmente que te menten a la familia no es lo más agradable, pero Sánchez ha tenido que aguantar pues sacando mandíbula, que es lo que él suele hacer cuando está tan crispado, y se le veía francamente molesto. Lo que menos le ha sorprendido, en mi opinión, al señor Sánchez es la conclusión a la que llegaba Feijóo. Es decir, después de todo este pliego de cargos, ¿cuál es la conclusión a la que yo como jefe de la oposición llego? Pues la que todos esperábamos. Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra. ¿Qué no estarían diciendo todos aquí si ocurriese eso con otro gobierno? Bueno, ya saben ustedes, porque no es el primer debate al que asistimos, que cuando hay un debate de esta naturaleza de carácter monográfico, el reglamento del Congreso establece que el que el Gobierno habla sin límite de tiempo y que después los grupos parlamentarios intervienen de mayor a menor. Por eso el primero en hablar ha sido Núñez Feijóo. Y el segundo en hablar es Abascal.
porque el grupo parlamentario del PSOE es el que habla el último, Pachi López habla el último, eso también está en el reglamento del Congreso. Y merece especial atención, para que ustedes sepan, en la conducta de Abascal, decirles que también él ha protagonizado, en mi humilde opinión, y fíjense que llevo asistiendo a la vida parlamentaria de este país desde hace muchísimos años, a un comportamiento que no termino de entender y que me parece profundamente equivocado. Esto, naturalmente, también es una opinión personal. ¿Por qué? Porque él se ausenta, él y todo su grupo. No han querido, como señal de protesta, estar en sus escaños cuando hablaba el presidente del gobierno. Por lo tanto, no debería haberse dado por enterado de lo que ha dicho el presidente del gobierno. ¿Cómo puedes replicar el discurso de alguien al que no has escuchado? Esto es una cosa que me llama mucho la atención. Naturalmente, también sabemos, no nos llamamos a engaño, que los portavoces de los grupos parlamentarios llevan escrito el discurso independientemente de lo que diga el presidente del gobierno de turno. Pero bueno, por lo menos se guardan las formas. Abascal no ha querido ni siquiera guardar las formas. Lo que quería era que se le notara que estaba absolutamente contrariado con este gobierno y que quería, como actitud de protesta, ni siquiera escuchar al presidente del gobierno. Insisto, yo esto no lo he visto nunca y me parece una falta de respeto institucional, no al presidente del gobierno, sino a un debate parlamentario. Hay que guardar las formas. Esta es mi opinión. Naturalmente, muchos de ustedes no me darán la razón y están en su derecho de discrepar de mí. Pero bueno, dicho esto, Abascal ha entrado cuando le tocaba el turno. Porque claro, si quería hablar, tenía que estar en el amor de los oradores. Ha subido y ¿qué ha dicho? Pues un par de cosas interesantes. Tampoco crean que ninguna nueva. La primera, dirigiéndose a Sánchez. Haga usted el favor, señor Sánchez, de hacer lo único que puede hacer si es usted una persona decente. Para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción. Bien, y luego, ¿qué es lo que tenía que decir el señor Abascal si seguía el guión de los últimos meses? Yo diría que casi años. No solo meterse con el señor Sánchez, que esto va de suá, porque era la comparecencia del presidente del gobierno para defenderse de las acusaciones de corrupción. No, él tenía que meterse también con el Partido Popular, porque esta es la estrategia que viene marcada en el argumentario de Vox desde hace muchísimo tiempo. De tal manera que cada vez que habla, cada vez que tiene una oportunidad, lo que hace es que equipara a Feijóo con Sánchez, o si ustedes quieren, al Partido Popular con el Partido Socialista. Los dos forman parte del mal canceroso que tiene la política española. Y hoy no ha sido una excepción, escúchenle. Queremos que se juzgue la corrupción de la mafia del Peugeot y también la corrupción de Kitchen. Y nos tememos que sean ustedes capaces de amnistiarse unos a otros ahora que tienen un tribunal constitucional pactado. Así que el Partido Popular y el Partido Socialista son responsables de la situación que se estaba juzgando hoy en el Congreso de los Diputados. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Dicho lo cual, se ha vuelto a ir y han abandonado el Congreso de los Diputados. Esta es la actitud que había querido mantener Vox. Bien, le llega el turno, porque estamos hablando por el riguroso orden cronológico por el que se han producido las intervenciones de esta mañana, a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz también ha tenido una conducta que no suele ser muy normal. Ella es vicepresidenta segunda del gobierno y por lo tanto su escaño está en la bancada azul. Saben que los ministros tienen los bancos de color azul en el Congreso de los Diputados. Pero hoy, como iba a ejercer de portavoz de Sumar, ha abandonado el banco azul y se ha ido a la bancada de su grupo parlamentario, porque iba a ser portavoz del grupo parlamentario. Y esto preludiaba, en principio, yo, ingenuo de mí, pues que iba a ser muy agresiva, ¿no? Es decir, oiga, que no me confundan, yo no voy aquí a actuar como parte del gobierno, me siento en el Consejo de Ministros, soy vicepresidenta de Sánchez, pero yo hoy quiero que se me oiga como portavoz de un grupo que está indignadísimo con lo que está pasando. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho ella. Si nos fuéramos a la hemeroteca de la semana pasada, ustedes lo recordarán porque tienen mejor memoria que yo, estoy muy enfadada, súper enfadada. Y además, el señor Sánchez no se está dando cuenta del alcance de la crisis que estamos viviendo, no se entera de nada. Y nos preguntaba retóricamente a los ciudadanos de este país: ¿ustedes saben lo que ha ocurrido? Pues yo tampoco, decía ella. Por eso le voy a pedir muchas explicaciones al presidente del gobierno. Claro, cuando yo tenía esto en la cabeza, como contexto, y veo que abandona el Banco Azul y se va a la bancada de su grupo parlamentario, digo, tate, aquí va por lo menos a provocar un incendio retórico. Pues de eso nada monada. Pero nada, de nada, de nada, de nada. No solo eso, no solo no se le ha criticado al presidente del gobierno, es que encima
le ha dado las gracias. Presidente, le hemos escuchado. De las 15 medidas del plan de anticorrupción que presentó Sumar, usted ha aceptado 10. Les damos las gracias. La primera de ellas. Es que es, de verdad, es que es increíble. Vamos. No, lo que es increíble por la reacción de los diputados del Partido Popular y también, me imagino, de algún otro diputado que no fuera del Partido Popular, tal vez el de Coalición Canaria o el de UPN. No. Claro que es increíble. Es increíble que usted nos haya preparado psicológicamente para que su intervención fuera de una dureza dialéctica verdaderamente férrea y al final se despache con esta intervención. Eso es lo que resulta increíble. Por lo menos a mí me resulta increíble. Pero en fin, no contenta solo con darle las gracias al presidente del Gobierno, ha querido dejar muy claro que no tiene ninguna duda de que el señor Sánchez es, sobre todo, un político honrado. Sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Bien, esto de que no quieren que gobiernen las derechas en España ha sido, a partir de ahí, digamos, el denominador común de la intervención de todos los grupos parlamentarios que apoyan al señor Sánchez. Es decir, que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. ¿Por qué queremos que se prolongue la legislatura? Hombre, para sacar el mayor partido posible, en la medida en que nosotros, a la hora de negociar, sacamos contraprestaciones para nuestra clientela, pero también porque tenemos que establecer un muro que impida la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno de nuestro país. Y eso lo ha dicho la señora Díaz, como acaban de escuchar, y lo ha dicho también Gabriel Rufián, que ha sido otro de los blandos. Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer mismo decía Gabriel Rufián, y lo escuchábamos en este programa, con nosotros no han negociado, con nosotros no han tomado ningún plan, ni nos han hecho partícipes de ninguna de las medidas que pueda anunciar el presidente del Gobierno. Que no se llamen engaños y después nosotros ponemos el grito en el cielo. ¿Pero qué grito en el cielo? Ni qué grito en el cielo. Pero que ningún grito en el cielo. Lo único que ha hecho Rufián, hasta donde ha llegado, la parte más destacable de su Parlamento, ha sido el momento en el que le ha dicho en sede parlamentaria al presidente del Gobierno lo que ya nos había dicho a todos en ruedas de prensa durante 3 o 4 veces mínimo. Escúchenlo. Si estos se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar, porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar que la gente decida. Bien, esta es la madre del cordero, por lo que respecta a la actitud de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, nosotros asumimos lo de las 3 manzanas podridas en el cesto del PSOE, pero como haya una cuarta, como esto vaya escalando, que dice Rufián, como ahora haya alguna decisión judicial que impute al Partido Socialista por financiación irregular o algo parecido, entonces nosotros tendremos que cambiar de actitud. Pero rebus sic stantibus, que dicen los juristas, no se preocupe, señor Sánchez, tiene usted nuestra, digamos, bendición apostólica para que siga usted siendo presidente del Gobierno. Entre otras razones porque hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Luego lo diremos, lo ha vuelto a decir hoy en los pasillos el señor Rufián. Bien, y luego llegamos a la intervención parlamentaria que a mí me parece la más salvable dentro de lo que es la mayoría de apoyos del presidente del Gobierno, que es la que ha protagonizado Maribel Vaquero, portavoz del PNV. Tampoco es que haya sido especialmente dura, pero ha sido probablemente la que más distancias ha marcado con el presidente del Gobierno. ¿Por qué? Porque inicialmente, y este es un detalle que también quiero que quede claro, después no, porque en la réplica se ha olvidado, pero inicialmente es la que ha dicho, oiga, yo le vine aquí diciendo que le iba a pedir explicaciones y no me voy a ir de aquí sin pedirle explicaciones. Por lo tanto, quiero, señor Sánchez, que usted me conteste a una larga serie de preguntas. Han quedado preguntas sin responder, unas preguntas que le voy a decir, que le voy a trasladar. ¿Por qué destituyó al señor Ábalos como ministro de Transportes en julio del 2021? Usted no lo ha explicado todavía. ¿Qué hacía el señor Ábalos en la madrugada del 20 de enero del 2020? ¿Cuándo tuvo conocimiento de la posible participación de José Luis Ábalos en actividades ilegales? ¿Cuándo y cómo supo que Koldo García estaba utilizando su posición para aparentemente influir en las adjudicaciones de contratos? ¿Qué es lo que ha hecho estos últimos años con respecto a dichos hechos, más allá de
las expulsiones de su organización una vez conocidos públicamente los hechos? ¿Cuándo supo de las supuestas actividades del señor Cerdán, a las que usted ha concedido absoluta credibilidad desde el primer minuto? A mí me parece que este ha sido el momento más relevante del debate. Es verdad que luego se ha quedado en nada. Por ahí yo digo, bueno, ya que estoy siguiendo el debate entero, pues voy a esperar a la réplica, vamos, a la contestación del señor Sánchez, a ver si responde a esas preguntas. Porque por lo menos hay un grupo parlamentario que se las ha querido hacer. Por cierto, se me olvidó contarles antes, y creo que esto es un error imperdonable que quiero subsanar, que Feijóo, durante su intervención, ha cogido un papel que contenía 50 preguntas que él no ha querido leer y se las ha dado a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Francina Armengol, para que se las haga llegar a Pedro Sánchez y las conteste en algún momento, si tiene a bien contestarlas, que creo que no. Pero como no sabemos cuáles son las 50 preguntas, pues no les puedo decir. Me imagino que muchas de esas preguntas coincidirán con las que en voz alta sí que ha querido formular Maribel Vaquero, la portavoz del PNV. Pero bueno, es que luego ya no se ha vuelto a hablar de esas preguntas. No han tenido respuesta y tampoco la señora Vaquero luego ha querido reiterar en la necesidad que buscar. Yo creo que ella estaba diciendo, bueno, como yo me comprometí a pedir explicaciones, las voy a pedir. Sé de antemano que no me las van a dar y ya quiero que quede claro que no me voy a quejar por el hecho de que no me las den. Con lo cual, pues otro gatillazo, otro fiasco. No lo termino de entender, pero esto es lo que yo he vivido hoy en el Pleno del Congreso. El único grupo parlamentario que sí que ha estado a la altura de las expectativas es Podemos, pero eso no es noticia. Sabemos que Podemos está muy enfadada con Sánchez, sabíamos de antemano que Ione Belarra iba a estar muy dura con Sánchez y efectivamente ha estado muy dura con Sánchez. ¿Qué quiere decir eso? Nada, que ha estado muy dura con Sánchez. Es decir, que dice en el Congreso delante de Sánchez lo que dice todos los días, porque todos los días se busca una excusa para comparecer ante los medios de comunicación y dice ante los micrófonos o ante las cámaras de televisión, lo mismo que he dicho hoy, desde la tribuna de los oradores del Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, botón de muestra, esta. Las fotografías de esas primarias en las que usted recorre España en un coche de la mano de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, le van a perseguir toda la vida. Le van a perseguir toda la vida. Menudo Dream Team de la regeneración democrática y del feminismo. Bueno, y luego le ha tocado el turno al portavoz del partido gobernante. Ya les he dicho antes que el que cierra siempre el turno en estos debates, antes de que se inicie el capítulo de las réplicas, es el portavoz del grupo parlamentario que sostiene al gobierno, en este caso el grupo parlamentario socialista, cuyo portavoz, ustedes lo saben, es Patxi López. Y Patxi López hoy estaba especialmente encendido. Ha habido momentos en que parecía transido el hombre, de una especie de, no sé, de... iba a decir de misión mesiánica, no sé, estaba defendiendo a Sánchez con un ardor y con unos ojos que parecía que fuera a levitar de un momento a otro. Pero bueno, y eso, cuando uno está en ese trance, corre el peligro, y yo creo que hoy ha incurrido en ese peligro, ha incurrido de lleno el señor López, en decir cosas de las que uno luego se puede arrepentir, porque te pasas de frenada. Saben que una de las teorías que están, en fin, circulando desde hace mucho tiempo en los argumentarios del gobierno y también del PSOE es que todo lo que está pasando en España responde a una especie de gran conspiración urdida por no se sabe quién, por los grandes poderes ocultos que mueven los hilos en contra de Sánchez y del gobierno socialista. Y entonces él pues ha querido ir en esa dirección. Pero claro, ha terminado haciendo uno de los ataques más feroces que yo recuerdo en sede parlamentaria, no en una rueda de prensa, en sede parlamentaria contra el Poder Judicial. Escuchen. Como dice Irving Wells, un adversario es alguien a quien quieres derrotar y un enemigo es alguien a quien tienes que destruir. Y ustedes lo han intentado todo para destruir con todo lo que significa a Pedro Sánchez, al gobierno progresista, incluso a los socialistas. Y tengo que reconocerles que son muy poderosos, pero no porque tengan un poder político nacido de las urnas, porque tienen un enorme poder económico, un enorme poder mediático y no andan mal en un poder judicial, que son los que de verdad les mandan y los que quieren mandar en este país sin pasar por las urnas. Y nos tienen esos también como el enemigo, porque no vamos a permitir nunca que gobiernen en este país los que no pasan por las urnas. Y ahí se estaban pelando las manos a la hora de aplaudir todos los diputados del Partido Socialista.
que lo que está diciendo el portavoz parlamentario del partido gobernante en España es que los que de verdad mandan son los jueces y que el Partido Popular y los demás partidos de la oposición son marionetas en manos de los jueces que, sin pasar por las urnas, dictan lo que tiene que pasar en la política española. Yo no sé si el señor Patxi López se da cuenta del significado profundo que tiene ese diagnóstico que ha hecho. Pero vuelvo a repetir, yo no he escuchado un ataque tan frontal contra los jueces y contra el Poder Judicial en sede parlamentaria en mucho tiempo. Y lo que me parece verdaderamente estremecedor es que el protagonista de ese ataque haya sido el portavoz del grupo parlamentario del Gobierno de la Nación, el señor Patxi López. Pero bueno, como lo ha dicho, pues ahí queda el resumen de sus palabras. Cuando ha terminado Patxi López, ha empezado el turno de réplicas. Claro, en el turno de réplicas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba especialmente caliente. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos escuchado hace unos minutos, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le había mentado a la familia. Y eso pues había provocado en Sánchez una reacción muy furibunda, era una olla a presión. Y cuando ha salido se le ha notado que tenía muchas ganas de ir a la confrontación despiadada, dialécticamente hablando, con el jefe de la oposición. Así que nada más hacer uso de la palabra en el turno de réplica, le ha dicho al señor Feijóo y al Partido Popular: ustedes tienen una doble moral. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que la señora Ayuso no podía saber que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro, o que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. Y una vez más tenemos aquí al Partido Popular recurriendo a la fotografía del señor Feijóo con el señor Dorado, que ya no sé ya cuántos años hace que se produjo esa instantánea y las veces que ha sido reproducida en los debates parlamentarios y las intervenciones del Partido Socialista Obrero Español. Así ha empezado el turno de réplica. Pero ojo, porque en el turno de réplica yo creo que Sánchez tenía el objetivo de cargar contra el Partido Popular. Ya les he dicho antes, y esto me parece que es muy destacable, que él ha utilizado más de media hora de su turno de réplica, que han sido 49 minutos, de los 49 más de 30 se los ha dedicado al Partido Popular. Porque lo he dicho al principio y lo repito ahora, yo creo que él tenía estratégicamente marcada esa idea. Y además, en un discurso, lo vuelvo a repetir, que tenía previamente escrito y que lo ha leído. O sea, llevaba la réplica escrita porque sabía que quería dedicarle más de media hora a ejercer de oposición de la oposición. Y no solo eso, sino que además, como él considera que la oposición no se acaba en la bancada del PP, sino que hay otras personas incluso próximas ideológicamente a su partido, tenía que ajustar cuentas. ¿Quién es uno de los socialistas de más prestigio? Bien, es verdad que ya desde hace mucho tiempo, sin mando en plaza, que le está criticando prácticamente todos los días que tiene oportunidad de hacerlo: Felipe González. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer Sánchez? También ajustar cuentas con Felipe González. Y efectivamente lo ha hecho. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas, de eso no hay duda. Fue un gran presidente del Gobierno de España. Pero, por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir, ministros también que tuvieron que dimitir, secretarios de Estado de Seguridad que tuvieron que dimitir. Hay que dar ese mensaje. No te metas conmigo, Felipe González. No digas que no vas a votar nunca al Partido Socialista mientras yo sea secretario general. No digas que estamos atravesando una situación especialmente crítica, porque tú tienes un historial y yo quiero recordar públicamente ese historial. Y es lo que he hecho. A mí me parece que es evidente que lo que he querido es ajustar cuentas. No tengo ni idea de la importancia que le ha querido dar Felipe González a esta intervención, pero desde luego tengo clarísimo que era absolutamente intencionada. Al final de su intervención en el turno de réplica, ¿qué ha dicho? Lo mismo que ha dicho en la primera. Él, ya le hemos oído decir, es un político limpio. No solo es un político limpio, sino que además es el más limpio que ha habido nunca en la política española. Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y se ha quedado tan ancho. Claro,
había que escuchar a Feijóo, vamos, había que ver a Feijóo cuando estaba diciendo eso el presidente del gobierno. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿El gobierno más limpio? Una de las razones que ha dicho en su intervención Sánchez para justificar que es el gobierno más limpio es que solo tiene 3 imputados. En mi gobierno solo hay 3 imputados, solo hay 3 imputados. Lo ha repetido varias veces. Claro, Feijóo cuando decía 3, pero solo 3, ¿pero qué pasa? Que las imputaciones que estamos conociendo ahora, es decir, por ejemplo, el fiscal general que está imputado no cuenta, Pardo de Vera no cuenta, el director general de carreteras no cuenta, tu hermano no cuenta, tu mujer no cuenta. Es decir, solo 3, de verdad solo 3. Y naturalmente estaba claro que cuando le tocara el turno de dúplica al jefe de la oposición, eso iba a salir a relucir. Y ha salido. 3 investigados. Dice el señor Sánchez que está aquí por 3... ¿Cómo que por 3 investigados? 600 millones de euros la secretaria de Estado de Infraestructuras y el director general de carreteras. Y su mujer. Y su hermano. ¿Cómo que usted está aquí por 3 investigados? Usted está investigado por su partido, por su gobierno y por su familia, señor Sánchez. ¿Pero esto qué es? Bueno, y aquí otra vez más la cara del señor Sánchez crispadísima porque ha vuelto a mentarle a la familia. Y además no se ha quedado a gusto con mentar a su mujer, también ha querido mentar a su suegro. En uno de los momentos yo creo que más incendiarios desde el punto de vista dialéctico. Escuchen al señor Feijóo. Y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, ¿pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Bueno, ya saben que esto viene a cuenta de que el suegro del señor Sánchez, el padre de Begoña Gómez, pues era el dueño de unas saunas que efectivamente se movían en ese mundo oscuro de la prostitución. Y ese es el origen de, el dinero que ha permitido que Begoña Gómez pues tenga la situación acomodada que haya tenido en la vida, que no sé cuál es ni me importa en lo más mínimo. La conclusión a la que ha llegado el señor Feijóo, después de decir todas estas lindezas, pues la misma que al principio. Oiga, señor Sánchez, lo único digno que usted puede hacer es dimitir. No me diga que no ha quedado clara mi conclusión. He dicho que solamente he dedicado 30 segundos a hacer propuestas. No, voy a dedicar 3 segundos. Propuesta. Sea usted decente. Váyase, dimita, convoque elecciones y deja hablar a los españoles. ¿Le parece poca propuesta? Ya están las propuestas. Bueno, este tipo de conclusiones políticamente no provocan ninguna reacción especialmente significativa. Lo que de verdad ha caldeado mucho el ambiente es los momentos en los que el señor Feijóo ha hablado de la familia del presidente del gobierno, hasta tal punto de que Patxi López, que ya les he dicho hace un instante que estaba transido, que parecía como poseído por una especie de visión protectora del presidente del gobierno y que lo ha hecho con un ardor también parlamentario verdaderamente insospechado, pues no ha tenido más remedio que salir a defender al presidente del gobierno y a cargar de una manera feroz contra el señor Feijóo. Su intervención ha sido indecente. Yo creía que no, pero usted siempre puede caer más bajo. Y por supuesto que no se puede comparar usted con el presidente del gobierno. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca se iría de vacaciones con un narco mientras cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca aplaudiría al que disfrutaba del ventorro mientras 228 personas morían ahogadas en este país. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca disculparía las 7.291 personas que han muerto en las residencias de Madrid. Y ahora faltará el oxígeno y se caerá fulminado, porque de verdad se venía arriba poco a poco y bueno, pues ha terminado en los términos que ustedes acaban de escuchar. Y es curioso porque después, cuando ha terminado el debate, que insisto ha durado 4 horas y media, en los pasillos pues ha habido alguna valoración.
en valoración del gobierno, los ministros del gobierno estaban muy contentos, porque ya les he dicho al principio que efectivamente, si tuviéramos que buscar un resultado político, lo que había ocurrido en el Congreso de los Diputados, el resultado es, oiga, a corto plazo Sánchez sale fortalecido, porque nadie ha cuestionado la confianza mayoritaria de los grupos que hasta ahora han hecho posible que la legislatura se mantenga. Y estaban bastante contentos en el Congreso de los en los pasillos del Congreso de los Diputados. ¿Quién cree usted que ha sido el primero en hablar? Óscar López. Podía ser Óscar Puente o Óscar López. En este caso ha sido Óscar López. ¿Y qué ha dicho Óscar López? Pues Óscar López lo que ha dicho es que el que ha perdido el Oremus no es Pachi López, naturalmente, que es comilitón suyo. El que ha perdido el Oremus, el que ha estado en unos términos absolutamente, poseídos, ha sido el jefe de la oposición. La frustración y el odio, jamás había visto nunca al señor Feijóo tan desaforado, ¿no? La frustración que le está provocando este pleno, su impotencia de poder dar una alternativa a este país, ¿no? Y desde luego jamás le había visto tan desaforado. Tiene una cosa buena, es que los españoles van a ver, hoy han podido ver la verdadera cara del señor Feijóo, la están viendo. Bueno, esto es lo que dice el gobierno, han hablado más ministros, todos están contentos, todos consideran que Sánchez ha salido fortalecido de este debate parlamentario y que a priori era engorroso. Y luego, a mí lo que me interesaba era saber a qué conclusiones llegaban los portavoces de los grupos de la oposición, que después de todo eran los que nos habían hecho creer que en el debate de hoy iban a ocurrir cosas que finalmente no han ocurrido, empezando por Sumar. Yolanda Díaz, saben ustedes que eso no lo he contado, pero sí que lo doy por conocido, durante varios minutos hemos pensado durante varias horas, porque supimos que su padre falleció ayer por la tarde. Y entonces dijimos, bueno, pues entonces se irá al funeral y no estará en el debate parlamentario. Ella ha querido estar. Es verdad que todos los grupos le han manifestado su más profundo pésame, etcétera, etcétera. Ella ha dado su discurso y después se ha ido. Y por lo tanto, quien ha hecho las valoraciones después no ha sido ella, sino Urtasun. Ernesto Urtasun, que también es miembro del gobierno, pero en este caso del ala de Sumar. ¿Y qué ha dicho Urtasun? Pues que queda claro que la legislatura ha salido con vida del másbol. Miren, nosotros en los últimos días dijimos de una manera muy clara que la legislatura solo podía aguantar si había un reseteo de la legislatura, si institucionalizamos la lucha contra la corrupción con un plan serio y creíble y dábamos un giro social. Y hoy es verdad que el Partido Socialista se ha movido, el presidente del Gobierno ha anunciado 15 medidas, por lo tanto hoy sí tenemos un plan que hemos acordado en el Gobierno muy ambicioso. Ahora, para que la legislatura pueda continuar, faltan dos cosas más. Una, que este plan se desarrolle y se despliegue, y en eso vamos a ser muy vigilantes, y otra, que la legislatura le valga la pena a la gente. O sea que sí, que esto sigue adelante mientras no salgan cosas nuevas. Y esta idea, que no salgan cosas nuevas, es la que ha vuelto a repetir Gabriel Rufián también en los pasillos. Lo había dicho en su intervención parlamentaria. Si no hay nada nuevo, si solo son 3 las manzanas podridas, este gobierno no tiene por qué caer. Si hay novedades, esto escalará. Bueno, pues esa misma idea es la que ha querido vender después cuando los periodistas le han preguntado, Gabriel Rufián, ¿cómo valora usted lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso? Creo que la réplica ha sido un error. Instalarse en el y tú más y no incidir en qué medidas va a tomar me parece un error, pero lo de hoy casi da igual. Al final lo importante es que esto no siga escalando, porque si no sigue escalando, pues podremos seguir aprovechando el tiempo que nos quede. O sea, al final ustedes saben perfectamente que da igual, las palabras dan igual, lo importante son los hechos. ¿Con escalar a qué se refiere? ¿Dónde está el límite? Pues que no estemos frente a un caso de financiación ilegal del partido, como pasó con el Partido Popular, sería bastante coherente. Bien, esto es lo que les puedo contar. Y luego les he dicho al principio, si alguno de ustedes tiene curiosidad por saber en qué consisten las 15 medidas anticorrupción de regeneración democrática que había querido vender el presidente del Gobierno, vamos a contarlas. Está Nieto. La hoja de ruta elaborada mano a mano con la OCDE y Sumar se articula en 5 grandes ejes que tocan administración, empresas, partidos y ciudadanía, con la promesa de cumplir hasta la última palabra. La medida estrella del plan es una agencia de integridad pública independiente, tal y como ha anunciado hoy el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. La puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas.
El plan también incluye la extensión del modelo Next Generation a toda la Administración, el uso de algoritmos para radiografiar contratos y auditorías externas obligatorias a partidos y fundaciones con subvenciones superiores a 50.000 euros. A su vez, el Gobierno quiere blindarse con inteligencia artificial que detecte patrones anómalos, exigir sistemas de compliance, es decir, de sistema de cumplimiento a las empresas que aspiren a contratos públicos y someter cada año a los altos cargos a controles patrimoniales aleatorios. El segundo frente se centra en la protección de quienes se atreven a denunciar. Canales internos obligatorios, anonimato asegurado y asistencia legal para garantizar que nadie pague un precio por proteger al denunciante. El segundo eje del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que les proponemos, señorías, se centra en la protección de quienes dan un paso al frente a la hora de denunciar supuestos y potenciales casos de corrupción. En una democracia madura no se castiga a quien denuncia. Se le escucha, se le protege y se le respalda. En Investigación y Justicia, el Ejecutivo promete crear secciones especializadas, reforzar la Fiscalía y activar juicios exprés para cargos públicos, duplicando plazos de prescripción y endureciendo las penas contra la Administración. Por otro lado, el cuarto eje incorpora listas negras que vetarán a las empresas condenadas, multas calculadas sobre ingresos anuales y decomiso administrativo preventivo para recuperar bienes robados incluso antes de la sentencia. Porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga. Empresas, empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial. Por último, el Ejecutivo desplegará sondeos anuales, campañas educativas y programas formativos para funcionarios con el propósito de sembrar una cultura de integridad que arraigue a largo plazo. La OCDE auditará el plan con revisiones periódicas y monitorizará su eficacia, lo que Sánchez interpreta como un aval externo frente a los escépticos. El objetivo es sujetar a España a auditorías bienales que midan resultados. Este es el paquete de medidas que hoy ha anunciado el presidente del Gobierno. No tengo ni la más remota idea de cuál es el interés que esto ha suscitado entre los ciudadanos. Supongo que mañana o dentro de un rato sabremos los seres de televisión, porque este es un debate que se ha retransmitido también por algunos canales de televisión. Pero lo que sí que sé es que en las redes sociales ha despertado interés y conviene saber cómo han reaccionado los ciudadanos que están en las redes sociales. No ha sido, me decía Lorena, el trending topic número 1, pero creo que sí que ha sido el trending topic número 2. Sí, parece a veces que la política no preocupa, que lo que pasa en el Congreso no interesa, pero si miramos las redes sociales, en concreto si miramos X, Twitter, sí que vemos que a la gente le ha interesado y ha seguido este debate de esta mañana. Hay una primera promoción de un videojuego, que es lo que está trending topic, y después lo más comentado es el hashtag Congreso. Bueno, allí hay muchas críticas a lo que se ha visto y a los políticos en general. Te leo algunas. El Congreso hoy ha sido un circo, una vergüenza, parásitos de políticos, el y tú más sigue en auge. Otro dice, lo del Congreso es mejor que ir al Circo del Sol a ver piruetas. Más payasos no hay en ningún sitio y paso de todos totalmente, pero la leche del gallego Núñez Feijóo al cadavérico Sánchez ha sido apoteósica. Y otros lo ven como un combate de boxeo, literalmente hay memes que reflejan a Feijóo y a Sánchez como dos púgiles. Dice, ¿cuántos zascas llevamos esta mañana en el Congreso de los Diputados? También, por ejemplo, otro dice... Es que en un sistema donde los partidos políticos son puro show, desde el Congreso es el Sálvame Deluxe Política Edition y la gente está cada vez más dividida por estos partidos que son unos hooligans. La democracia no funciona ni funcionará de esta manera. Y también hay algunos que se meten ya en analizar cosas políticas en concreto de lo que se ha dicho hoy. Dice un usuario, se ríen de todos nosotros, que dice Sánchez que para acabar con la corrupción va a crear una agencia para luchar contra la corrupción. Es decir, un nuevo chiringuito que nos costará millones a los españoles donde colocarán a sus lobos para cuidar de las ovejas. Y también, haciendo alusión a lo que le ha dicho hoy en la tribuna Gabriel Rufián, dice un usuario, vale, que el límite son 4 corruptos, 3 corruptos tira para adelante, pero 4 ya inadmisible. Y Begoña, y su hermano, y su fiscal general, y la presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, Paco Salazar, Ana Pardo de Vera y tantos otros no contarían como el cuarto. Eso ya dejan ahí esa pregunta. Y luego también, Luis, hay un vídeo, una parte de esa larga comparecencia de hoy de Sánchez en el Congreso, que está siendo muy retuiteada y muy comentada. Es la parte, la frase en concreto, en la que el presidente asegura que no va a tirar la toalla y que va a continuar. Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio.
Bueno, pues esa frase, ese vídeo, tiene ya más de 4.000 comentarios. Hay de todo. Te leo algunos. Les dan las gracias, algunos a Sánchez. Gracias por continuar, de verdad. No va a quedar PSOE después de Sánchez y eso se celebra. Otros dicen, menuda inventada. Otros dicen, la UCO te quitará la toalla. Y otros dicen, hoy no es el Día de los Inocentes, Presi. Pero también hay mucha gente que de verdad defiende a Pedro Sánchez. Vamos, Presi, que yo confío en ti, yo lo tengo claro, si algún día voy a la guerra quiero tener a este tío como aliado porque nunca pierde y aguanta como nadie. Y otros que dicen, ole por mi presidente guapo y valiente. Y también hay una derivada de lo que ha pasado hoy en el Congreso, que es Yolanda Díaz, que también está siendo muy comentado, porque algunos usuarios alaban que haya ido al Congreso apenas unas horas después de haber perdido a su padre. Dicen que es un compromiso de servicio público, de dignidad, que haya acudido al Pleno del Congreso para hacer esa gran intervención pocas horas después de la muerte de su padre, y que contrasta con la imagen del escaño de Abascal vacío, pero hay muchas críticas a esto, muchas. Hay gente que dice, poco ejemplo de derechos laborales, no lo veo bien, igual que los que no cogen la baja paternal o maternal. Lo siento, pero no. Una de ejemplo tomándose los días que le corresponden por fallecimiento del familiar. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que dice la ley y porque el resto de trabajadores necesitamos que exista esa ley y la ley se cumple o nos la quitan. Otros dicen qué necesidad había de que fuera al Congreso. Sobraba esta actuación. Hay que saber estar en cada momento y hoy no era el sitio. Bueno, pues esta es una primera aproximación a cómo han vivido la ciudadanía del común este debate parlamentario. Pues seguramente, con casi toda seguridad, los medios de comunicación encargarán encuestas y mañana o pasado sabremos quién ha ganado, quién ha salido más fortalecido, quién ha sido más brillante y quién ha salido peor parado. Es miércoles, es 9 de julio de 2025 y después de este amplio resumen de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, ahora lo que nos toca es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Koldo García, quien fue asesor del exministro José Luis Ábalos, ha pedido tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo la devolución del teléfono móvil que le incautó la Guardia Civil durante el registro en su domicilio en marzo de 2024. Este dispositivo es clave para que García pueda defenderse de las acusaciones de supuesto acoso laboral y sexual formuladas por Claudia Montes, la ex Miss Asturias, que fue contratada por Ábalos en la empresa pública Logirail. Todos los detalles los amplía Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un escrito remitido al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, la defensa de Koldo García explica que a raíz de las declaraciones que en distintos medios de comunicación ha realizado Claudia Montes, atribuyéndole delitos de acoso laboral y delitos de acoso sexual, se solicita la entrega de su teléfono móvil, ya que sin ello no puede ejercer el legítimo derecho de defensa por las declaraciones vertidas contra él mismo. Su abogada alega que solo teniendo acceso a las conversaciones contenidas en su móvil con Montes podrá defenderse de las gravísimas acusaciones vertidas contra él. Es más, añade, podrá incluso probar el chantaje al que fue sometido por la hora tertuliana televisiva. A ello suma que Koldo necesita el contenido íntegro de su teléfono para poder acreditar y en su caso reclamar el préstamo que dice que le hizo a Claudia Montes por unos 8.500 euros cuyo plazo de devolución ya está vencido, algo a lo que curiosamente ella dice no se ha referido en sus entrevistas. Para la defensa de Koldo, la proporcionalidad de la medida es incuestionable dada la gravedad de los delitos imputados, advirtiendo de que la negativa o dilación en el acceso a este elemento probatorio clave implicaría una flagrante indefensión material para el propio Koldo García. Más cosas, pleno muy tenso el que se está viviendo. Además de la corrupción, se sigue debatiendo acerca de la cuestión migratoria. Vox insiste en deportar a todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en territorio nacional, pero se mantiene alegando que nunca cuantificó el número de deportaciones que se deben llevar a cabo. Se tienen que inventar, porque se lo han inventado ustedes, los millones de personas que pretende deportar Vox. Mire, no lo sabemos, porque esos datos no lo sabe ni la policía ni el gobierno. Lo que sí sabemos es que los que han entrado ilegalmente se tienen que ir todos. Los que han venido a violar, a matar o a robar se tienen que ir todos. Los que vengan a imponer religiones extrañas que menosprecien a la mujer se tienen que ir todos. Los menores que no están con sus padres se tienen que volver con sus padres. Es muy sencillo. Y todos los que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que volver a sus países. No sabemos cuántos son, pero cuando lleguemos al gobierno sabremos cuántos son y todos ellos se tendrán que ir. A esto ha respondido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, en contra de su política migratoria. Ustedes no van a expulsar a nadie, y mucho menos a 8 millones de personas en este país. Primero porque si expulsa a tanta gente al final va a tener que trabajar hasta Abascal. Y segundo,
Porque ustedes no representan a esos migrantes, ustedes representan a los empresarios que les explotan. Seguimos con Rufián, ya que también se ha dirigido al actual gobierno para exigir pautas relevantes que mejoren la situación de la sociedad española. Se ha referido como opción principal a la vivienda. ¿Usted quiere que la gente en este país valore que se cobra un 60% más de salario mínimo? ¿Que se cobra un 50% más de pensiones? ¿Que hay más de 21 millones de personas trabajando en este país? ¿Usted quiere que la gente valore eso? ¿Sí? Pues haga un programa de iniciativas, de medidas realmente radicales. Yo le propongo 3. Vivienda, vivienda y vivienda. Por otra parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado la comparecencia de Sánchez en el Congreso para recordar algunas de las medidas que se han quedado pendientes en la legislatura. Entre ellas, ha asegurado que llevará al próximo Consejo de Ministros la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas. La semana que viene, presidente, presentaremos el ministro Bustinto y yo mismo esto en el Consejo de Ministros. Esperamos el compromiso de los votos del Partido Socialista para sacarlo adelante. Termino ya. Nosotros tomamos la iniciativa, señor presidente. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque vivimos un momento oscuro, porque hay un genocidio, señoría, en Gaza, porque hay una guerra en Ucrania, porque Trump y la Internacional del Odio practican la política que conocen muy bien los y las señoras de las derechas basada en la crueldad. Porque este mundo es oscuro y hay pocas luces en él. Y este gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Por otra parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha dado luz verde este día a una propuesta que establece con carácter prioritario las necesidades para ampliar la dotación judicial. En dicho informe se estima que es necesario crear 500 nuevas unidades judiciales consideradas esenciales para mejorar la eficiencia de los juzgados y tribunales, así como para ajustar la estructura judicial. Y la Audiencia Nacional procesa a los 8 implicados en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha procesado por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a los 8 supuestos integrantes del grupo que perpetró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras. Uno de los miembros de esta banda criminal disparó en la cara cerca de su casa en una céntrica calle de Madrid el 9 de noviembre de 2023 a Vidal Cuadras y le dejó herido de gravedad. En su auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado considera que estos miembros de la banda constituyen un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas, estando algunos de ellos investigados en diversos países. Explica que los investigados recibieron el encargo de personas desconocidas para atentar contra la vida de Vidal Cuadras. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.